Buenas noches. A nombre del Instituto Ribagüero, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos acompañan vía Zoom y desde nuestro Facebook Live. Soy la doctora Magali Alegre Henderson, coordinadora de la Casa O'Higgins, que forma parte del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el día de hoy tengo el gusto de presentar la conferencia Géneros de Desafío en la Lírica Popular de la Costa. En el Instituto Ribagüero estamos comprometidos con la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y la cultura peruana. En ese sentido, la conferencia de hoy reflexiona sobre los múltiples géneros líricos cultivados por los poetas y cantores populares en la costa peruana y los diversos tipos de competencia y desafío que expresan entre los cantores. Entre ellos, el amor fino en Lima, la cumanana en Piura, Lambayeque y Tumbes, la décima en buena parte de los departamentos de la costa, la marinera limeña, entre otros. Su presencia y relevancia, sin embargo, no han sido objeto de clara identificación y análisis. La ponencia de hoy, a cargo del doctor Luis Chirino Segura, analizará los procesos poéticos, musicales y sociales de los géneros de desafío, incluyendo su origen, sus intérpretes, las reglas de la competencia y los entornos sociales en que han surgido. Se hará énfasis en las fuentes poéticas de estos cantares que configuran un repertorio compartido de coplas tradicionales y se incluirán referencias a los géneros de desafío en otros países latinoamericanos, como Chile, Argentina, México y Ecuador. A continuación, quiero presentar a la doctora Milena Cáceres Valderrama, quien coordina esta conferencia. La doctora Milena Cáceres estudió Lengua y Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduándose de bachiller y de licenciada en 1980. Se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, en 1988. En el año 2013, fundó en el Instituto Ribagüero el Grupo de Investigación de Tradición Oral Peruana con el apoyo del magíster Luis Repeto Málaga, quien fuera director de la Casa O'Higgins. Este grupo tiene 3 líneas de investigación y de acción que se han definido en relación a los géneros de la tradición oral. Por una parte, los géneros recitados, cuentos y cuentacuentos, también los géneros teatralizados, cuyo producto dentro del grupo es la publicación de 2 libros sobre la fiesta de moros y cristianos en el Perú, género de representación teatral que se escenifica en zonas rurales, que se representa en las antiguas colonias españolas del mundo hasta el día de hoy, y que en el Perú cuenta con 6 representaciones en poblados alejados de la costa y de la sierra. El libro La fiesta de moros y cristianos en el mundo, de la doctora Cáceres, será presentado el próximo martes 2 de noviembre en esta misma plataforma. Y la tercera línea de acción son los géneros cantados, el vals y la marinera, como parte de la conferencia del día de hoy. Una seria investigación sobre 1000 coplas de marinera está siendo trabajada por el doctor Luis Chirinos, siguiendo la metodología del seminario Menéndez Vidal y de la doctora Margit Frank. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Milena Cáceres, quien nos presentará a nuestro expositor del día de hoy. Doctora Cáceres. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentarles hoy día, en nombre del Grupo de Investigación de Tradición Oral Peruana del Instituto Ribagüero, la conferencia del doctor Luis Chirinos, Géneros de Desafío en la Lírica Popular de la Costa. El doctor Chirinos está investigando sobre música criolla con énfasis en los géneros cantados. Estudió baile, marinera, cajón y canto de jarana con Abelardo Vázquez en la Escuela Nacional de Folclore. Desde 1980 viene recopilando coplas de marinera limeña, habiendo logrado un repertorio de más de 1000 coplas. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica y maestría en instituciones legales en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesor en la Facultad de Derecho y del programa de Gobernabilidad, Gestión Pública y Gerencia de la Escuela del Gobierno. Tiene investigaciones y publicaciones en temas de descentralización, participación ciudadana y gestión pública. El día de hoy, él nos va a alegrar con esta bellísima conferencia sobre los géneros de desafío de la lírica popular. En ella nos hablará de lo que significa el desafío, el contrapunto en los géneros de la lírica hispánica,
qué son los géneros del desafío, los temas y las razones de la pelea, del reto y los mitos fundacionales. En la segunda parte, los géneros de desafío de la lírica popular de la costa en los temas de moros y cristianos, décimas, zapateo, cumanana, amor fino y marinera limeña. El doctor nos va a presentar los avances de su estudio que esperamos esté pronto a concluir y a publicar. Esta conferencia está dedicada a cantantes, músicos, bailarines de música criolla, filólogos, lingüistas, literatos especialistas en métrica, así como estudiosos de la tradición y de la literatura oral. Muchas gracias. Adelante, Luis. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, tanto de Magali como de Milena. Y simplemente para hacer una pequeñita aclaración, que yo ya no enseño en la Facultad de Derecho, pero sí he sido profesor hace varios años atrás. Bueno, del derecho he pasado a la jarana. Entonces, como ha mencionado Milena, tengo desde hace varios años un proyecto de investigación que vengo llevando a cabo, es una recopilación de coplas de marinera concordadas con coplas españolas, pero también de el resto de países hispanoamericanos, con sorprendentes resultados en relación a la familia, ¿no? De coplas, una familia poética, ¿no? de Hispanoamérica, y una, además, interesante introspección a los países, ¿no? internos, particularmente en este caso nuestro país, el Perú, donde encontramos que así como se expandieron las coplas en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, también al interior de nuestro propio país ha habido una expansión muy grande y concordancias, por tanto, impresionantes entre géneros de diverso índole, diversa naturaleza en nuestro país. A partir de esta evidencia empírica, ¿no? y esta información tan importante, yo he tratado de encontrar formas de relación, mecanismos de relación entre las diversas géneros, ¿no? Y también de territorios, ¿no? Entonces, en anteriores ocasiones, y en el marco del Seminario de Historia de Tradición Oral, ¿no? hemos podido presentar casos de relaciones territoriales, ¿no? de relaciones de géneros, y esta vez he querido presentar lo que se convirtió en algún momento en una especie de intuición que me empezaba a perseguir, ¿no? que era la noción de que había un conjunto de géneros que, además de ser bailables, además de tener coplas, además de compartir territorios, ¿no es cierto?, lo que tenían era una particularidad muy especial. Todos ellos estaban articulados a obras mayores, como obras de teatro, ¿no? o poemas largos, o también novelas y hasta géneros diversos en la costa, en la sierra, en la costa sur. Y la franja de la costa pacífica es todo un tesoro, toda una mina de una enorme cantidad de relaciones interterritoriales, intergéneros, pero además donde estos géneros de desafío están presentes con mucha fuerza. Ahora, estoy hablando de una diversidad de géneros, y una diversidad de géneros que tiene que ver con un tema específico. Todos los que vamos a mencionar hoy día son géneros que podemos denominar de desafío. ¿Qué cosa quiere decir géneros de desafío? Géneros de desafío son aquellos que buscan a través de la poesía y la música y también el baile, ¿no? expresar una relación de conflicto, ¿no? entre partes, y además, ¿no? Además de ello, expresar también
diversas formas de cómo manejarse. En otras palabras, ¿no? Lo que quiero hacer es cómo podemos, la pregunta que estoy tratando que me formulé fue cómo podemos encontrar la lógica, ¿no?, poética y musical de estos géneros. Yo he tratado entonces de hacer en primer lugar una mirada histórica de esta poesía de desafío, esa poética del desafío, y me encontré con que no era solamente una cosa del virreinato para adelante, o de la conquista de América, o de la República, sino que era una cosa que tenía antecedentes históricos tremendos. Cuando uno se pone a leer la Ilíada, lo que se encuentra uno es que los combatientes de Troya, los dioses y los generales y los emperadores y reyes de Macedonia y de Troya, ¿no es cierto?, se dirigían el uno al otro, ¿no?, incluso los del propio bando, se dirigían con coplas de desafío. Es impresionante la cantidad de referencias que a estos, en la Ilíada, podemos encontrar con este tema particular, con un tono poético. La cosa continúa, sin embargo, hacia la Edad Media, donde el mundo de la caballería se empieza a generar como el espacio más significativo del heroísmo, ¿no es cierto? Encontramos que en novelas españolas, ¿no?, aparecen lo que Mario Vargas Llosa ha trabajado, ¿no?, porque lo descubrió en una novela maravillosa que se llama Tirant lo Blanc, ¿no?, que es una novela de caballería española. Encontró esto que se llama cartas de batalla, que eran, ¿no?, no solamente novelísticos, sino también era una forma como los reyes y los caballeros y los nobles entre sí, cuando querían resolver un conflicto, se insultaban y se establecían, buscaban la pelea especificando las armas, los términos, si es a muerte o es a caballo caído, ¿no es cierto? Toda una serie de reglas, ¿no? Esto que en la Edad Media, ¿no?, prosperó, yo lo he encontrado, porque me he dedicado a verlo, y lo he encontrado en Tirant lo Blanc y también en Amadís de Gaula, ¿no?, cartas de batalla. A esto le sigue además toda una tradición popular en las ciudades de la Europa renacentista, ¿no?, y entrando a la Edad Moderna, que eran las justas poéticas, ¿no? Wagner hizo los maestros cantores de Nuremberg, ¿no?, sobre la base de concursos de canto, ¿no? Lohengrin también hay referencias a ese tipo de cantos, ¿no? Y ahí entonces encontramos toda una serie de antecedentes. Aquí en el Perú hubo virreyes que hicieron justas poéticas, es decir, que convocaban a los poetas para que presentaran sus poemas a la nobleza, y entonces había un concurso con los cuales, ¿no?, se ganaban premios, justas poéticas, había una competencia, ¿no? Después encontramos Quevedo, Góngora, Lope, ¿no es cierto?, atacándose entre ellos, cada cual más ácido a otro. Hubo un momento en el cual las peleas entre poetas cultos y poetas populares eran muy fuertes en España, ¿no? Encontramos también las coplas de carnaval, ¿no? Si es inevitable recordar el libro de Mikhail Bakhtin, ¿no?, sobre el carnaval, ¿no?, y cómo el carnaval significaba la puesta del mundo al revés. Los populares, ¿no es cierto?, los sectores populares, se apoderaban de la calle y hacían burla de las autoridades, de los curas, de la iglesia, ¿no es cierto? Era el mundo al revés, literalmente, y eso también puede ser calificado como un canto de desafío. Entonces hay toda una serie
de antecedentes que explican que estos géneros de desafío, ¿no?, eran efectivamente mecanismos poéticos que funcionaban activamente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de estos cantos de desafío? Es importante señalar de que uno tiene que pensar en términos de dónde y cómo aparece el desafío. He mencionado las cartas de batalla donde los nobles y caballeros se insultaban y se convocaban a pleito, ¿no? Pero también surgieron poemas y cantos que narraban enfrentamientos de dos partes de conflictos, ¿no? Y también, ¿no?, había toda una serie de formas, sobre todo en los sectores populares campesinos, ¿no?, en Europa, y también aquí, que empiezan a hacer una suerte de sublimación del conflicto, una suerte de conversión de ese conflicto en una versificación y música. Entonces, lo que sucede es que ahí también encontramos que estos géneros de desafío no solamente son pelea o narraciones de peleas, ¿no?, sino también tienen que ver con cumpliendo una función social, que es la de exponer el conflicto, exponer la pelea, ¿no?, y aplacarlo, sublimarlo, ¿no es cierto?, terminando siendo una especie de metáfora de la violencia. Ricardo Palma, con su enorme agudeza, explicó esta situación justamente sobre estos conflictos, ¿no es cierto?, que este aforismo, ¿no es cierto?, más vale entenderse a coplas que acudir a las manoplas. Y ya que entramos al Perú, ¿no es cierto?, con don Ricardo, veamos qué tipo de temas se ven y se ventilan en los géneros de desafío. En primer lugar, ¿no es cierto?, una cosa que vamos a encontrarlo permanentemente es la búsqueda de la mejor calidad de la poesía improvisada. La poesía no era texto solamente en los sectores populares, sino fundamentalmente era poesía oral que se transmitía por tradición oral y se iba modificando mediante la creación literaria, ¿no?, mediante la improvisación, pero también a través de las fórmulas de variantes, ¿no?, que utilizaban una copla anterior para, con algunas modificaciones en varios aspectos, tuviera un nuevo sentido, un nuevo significado, ¿no? Pero la idea estuvo siempre, ¿no?, detrás de estas demandas de garantizar que la calidad poética sea la mejor posible, ¿no? En segundo lugar, otro tema importante es aquel de la rivalidad que genera un poeta que sale de su pueblo porque ya no encuentra más rivales con quien pelear poéticamente, y entonces se va a otro lado, los poetas viajeros, que van buscando nuevos rivales en otros lugares más allá de los que soporta su pueblo. Eso ha ocurrido aquí en el Perú. Higinio Quintana, quizá uno de los decimistas más importantes en el mundo popular peruano, afroperuano además, ¿no?, se fue a Chile, ¿no? Él era natural de Pisco y se fue a Chile a buscar rivales, ¿no? Y como cuenta en algunas décimas, ¿no es cierto?, anduve por Ramadas y por, no me acuerdo cómo se llama esa especie de picantería, lo que sería picanterías acá, ¿no?, que buscando rivales. Y luego, como en Chile ya no daba para más, porque ganaba todo el mundo, se vino a Lima a enfrentar a los 12 pares de Francia, que era una sociedad de decimistas de Malambo. Sobre ellos hablaremos en un momento. Pero hay también peleas de pareja, ¿no? Peleas que expresan maldiciones,
peleas sobre el despecho de amores, la protesta social, la burla de la autoridad civil, la burla de la iglesia, la burla de los curas, de suegras y cuñadas, ¿no? Y la convocatoria al enemigo para que salga y dé la pelea, dé la batalla, ¿no? Es dramático el tiempo. Quiero pasar muy rápidamente a decir, tenemos como dos formatos que se pueden utilizar en los géneros de pelea. Por un lado, la pelea como injuria e insulto, ¿no es cierto? Se insultan, se pelean poéticamente, ¿no? Con formas que cada uno escoge. Pero también hay aquellas que pelean acusando al otro de ignorante como poeta o como músico. Aquí en la marinera limeña tenemos un caso muy singular. Una de las primeras marineras de Alicia Maguiña, ¿no? Se llama Dale Toma, ¿no? Y lo que canta ella es algo que dice así: si tanto crees que sabes, contéstame esta jarana. ¿Qué pasa que no respondes? Te dije hoy y no mañana, ¿no? Se estaba dirigiendo a alguien que pretendía saber más que ella en materia de marinera limeña, ¿no? Y muchos dicen que era a Chabuca Grande, y eso lo confirmó en sus memorias Alicia Maguiña. Hay entonces en la marinera, por ejemplo, formas y coplas muy duras, agrediendo sobre todo por la calidad poética, la calidad musical. Augusto Vasco es uno de los patriarcas de Malambo, ¿no? Y últimos grandes cantores tradicionales, ¿no? Decía que la marinera, ¿no? En particular, no era para pelear, sino para conversar. Y esto es bien importante porque eso lo dijo en una época en que hubo una explosión de conocimientos sobre el uso de los términos en la marinera, que son estos añadidos que le ponen a las coplas, ¿no? Por ejemplo, ay, o trilalala, ¿no? Que le añaden a las coplas. Y entonces empezaron mucha gente que recién aprendían marinera a buscar el término que no conocía nadie para ponerlo en la próxima reunión que tenemos y dejarlo mal al cantor, ¿no? Eso no es, eso es una distorsión de la idea de la marinera. La marinera está hecha para conversar, no para lucirse, ¿no? Entonces, ahí hay otra característica importante. Otra que me parece singular es que buena parte de estos géneros de desafío tienen lo que podríamos llamar mitos fundacionales. ¿A qué me refiero? A la legitimación de su existencia a través de un mito, ¿no? Que a veces es un hecho real que ocurrió hace muchos años, ¿no? Otras veces es una invención literaria, ¿no? Por ejemplo, el caso de Matalaché, donde hay una cumanana y una versada larguísima, ¿no es cierto?, que enfrenta a Matalaché y Mano de Plata, son dos afroperuanos, ¿no?, que pelean y con estados sangrientos al término de el combate, ¿no? Pelean poéticamente y hay ese tema, ¿no es cierto? Hay ese tema de ¿cómo les puedo decir? El mito fue creado por un escritor, ¿no? Hay otros. Unos dicen que el viaje de Higinio Quintana a Chile fue mentira, pero igualmente formaba parte del mito, ¿no? Y lo utilizó muchísimas veces Higinio Quintana, ¿no?
En el Martín Fierro, ¿no? Que es uno de los símbolos de la poesía gauchesca argentina, ¿no? También creó con este largo poema un mito que ha movilizado a toda la poesía gauchesca. Que yo he hecho todo un análisis de los diferentes géneros de desafío. Me acabo de dar cuenta que no voy a hacerlos todos, lamentablemente, pero quiero mencionarlos. Moros y cristianos, ¿no? Las décimas, ¿no? He trabajado también el zapateo, ¿no? He trabajado también las cumananas, ¿no? En Piura, Lambayeque, Tumbes, ¿no? Y el amor fino y la marinera limeña. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿No? Cuando ya me falta poco tiempo. Yo quiero ser lo más breve posible, ¿no? Espero que pronto salga el artículo para poder compartirlo con ustedes en todo el contenido riquísimo que tiene, ¿no? Pero, en primer lugar, lo de Moros y Cristianos. Moros y Cristianos es un poema, y Milena lo sabe muy bien, porque es nuestra especialista peruana, Milena Cáceres, es nuestra especialista en el tema de moros y cristianos, con un maravilloso libro en Huamantanga, ¿no? Y esta que va a salir ahora. Este drama, ¿no? Que narra, el de Moros y Cristianos, narra la guerra de la Reconquista y la expulsión finalmente de los moros de España, ¿no? Durante el gobierno del reinado de Fernando e Isabel, los católicos, ¿no es cierto? Y es bien importante porque en Lima, también, la ciudad de Lima, también se escenificó moros y cristianos. También se escenificó si Huamantanga está en las alturas de la sierra del departamento de Lima, la parte norte, ¿no? Las haciendas Bosa, la ciudad de Chancay, ¿no? Y otras, Caqui, ¿no? Y Cañete, ¿no? Son ciudades donde también, pueblos donde también se hacía la representación asociada siempre a fiestas religiosas, ¿no? De moros y cristianos. Y en la mayor parte de ellos, había casi se iniciaba, por lo menos en el texto de Huamantanga es sumamente claro y lo pone llama la atención Milena muy intensamente de este tema. Miren cómo empieza. Empieza, ¿no? Que uno de los personajes dice, salga ese pulgar que supo fijar en Granada el ave, a ver si lo sabe librar de este noble que la trajo. Salga este gran capitán, los Córdoba y Aguilares, porque se ven vencidos los escudos por el aire. Salga, algunos se han quedado de los Manriques y Guamanes. Salgan todos al combate. Salga ese rey Fernando, que es el más valiente. Fíjense ustedes cómo esta entrada de uno de los bandos, ¿no? Es a la obra teatral, ¿no? Que se escenifica en las plazas públicas, además, ¿no? Está demandando, convocando a la batalla, ¿no? Y esto es expresión, pues, de una copla de desafío. Fíjense ustedes, además, que Milena se pone énfasis en esta convocatoria, esta apelación, ¿no? Este llamado a responder el desafío. En Lima, en la ciudad de Lima, donde también se representaba moros y cristianos, en la fiesta de la Cruz de Mayo, ¿no? Como nos cuenta Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Quienes más participaban eran los afroperuanos, ¿no? Y dice sobre esta situación,
¿no? Que la frase específica, que un claro tinte de ironía y hasta racista, ¿no es cierto?, describe la fiesta de moros y cristianos, representada por afroperuanos, de la siguiente manera: fuentes. De uno y otro campo salían embajadores a caballo que desafiaban a los reyes enemigos recitando relaciones disparatadas en el impropio e incoherente lenguaje de la plebe. Si se atiende a que los actores de estas farsas eran los negros aguadores, será fácil calcular el alto mérito, la declamación trágica que el asunto requería. Es que exactamente lo mismo, ¿no es cierto? De un lado y del otro estamos encontrando en la tierra por afroperuanos, ¿no? Este elemento, este componente de desafío que está muy presente en lo de moros y cristianos. Voy a pasar inmediatamente a las décimas, ¿no? Porque la décima, como género español, ¿no es cierto?, que alcanzó su cuadratura, ¿no? Su versión más definitiva con la Espinela, creada por el poeta Vicente Espinel, ¿no? Tuvo una enorme acogida, no solamente en España, y no solamente por las clases cultas, sino también en América, ¿no? Y también por las clases populares. Y cuando digo clases populares me refiero a afroperuanos e indígenas, ¿no? Especialmente los afroperuanos, y la tradición continúa, ¿no? Este ejercicio poético de la décima es muy importante y muy significativo. Son los más importantes representantes, ¿no? Si hacemos una lista, tendremos sin duda a los afroperuanos de los 12 pares de Francia: Mateo Sancho Dávila, Clara Boceta, Santiago Villanueva, Higinio Quintana, Porfirio Vázquez, Carlos Vázquez, Nicomedes Santa Cruz y muchos otros. Si vamos a Chiclayo, a Zaña, a Lambayeque, ¿no?, vamos a encontrar que Luis Roca, en sus libros de los años 70, ha recogido, ¿no?, la voz de afroperuanos y de mestizos, ¿no?, que como habitantes de Zaña también construyeron una larga tradición de décimas, ¿no? Es bien importante que en el campo y en la ciudad, ¿no?, las décimas tenían espacios como privilegiados, ¿no es cierto? Las décimas campesinas en, ¿no?, los tambos, en reuniones comunales, en fiestas comunales, en la urbe, en Lima en concreto, ¿no? Nicomedes Santa Cruz solía contar que su madre había aprendido de las décimas cuando vivía en la plazolita de Monserrate, al costado del cual pasaba el tren ferrocarril, ¿no? Y ahí escuchaba que los trabajadores del ferrocarril salían de su trabajo y se iban a las chinganas y pulperías de un italiano donde cantaban con guitarra, ¿no?, décimas en socavón, como le llaman, ¿no? Higinio Quintana, ¿no?, como Carlos Vázquez y Porfirio Vázquez, ¿no?, son de los grandes decimistas peruanos. Quizá el más importante, como he mencionado, es Higinio Quintana. Y no solamente es importante por su rocambolesca vida, ¿no es cierto?, sino además porque fue el más agresivo, ¿no?, en su quehacer poético. Yo tengo aquí unas cuartetas del pie de la décima, ¿no es cierto?, que me gustaría leer simplemente para ilustraros un poco sobre el carácter de esta agresividad. Por ciencia nadie me gana, mucho menos en saber. Higinio se ha dado el ser en la ciudad de La Habana. ¿Fue a Cuba alguna vez? Nadie sabe. ¿En qué parte, dice en otra, en qué parte han existido los 12 pares de Francia, los de Malambo, ¿no? En el mundo nunca ha habido hombres de tal importancia. El alarde. Soy el pozo de la ciencia, muy profundo es mi saber, porque a mí me ha dado el ser la divina providencia. Miren ustedes, y podríamos seguir, tengo como 3 páginas que me hubiera gustado que conozcamos, ¿no? Este es el tema de la décima.
el zapateo, que uno ve una cosa tan linda, ¿no es cierto? Cuando salen las payas en Chincha, ¿no? Y bailan ante el nacimiento de la parroquia, de la iglesia, ¿no? En Carmen Alto. No, esas es las payas, pero además el zapateo es todo un desafío. No hay canto de desafío. Por eso no hemos hablado solamente de canto de desafío, sino también de género de desafío, ¿no? Y en los géneros de desafío es una cosa sumamente importante y también encontramos una vez más a la comunidad afroperuana como uno de los actores principales. ¿Sobre qué se pelea? Básicamente, y eso me olvidé de mencionarlo en la décima, ¿no? Lo que está en juego en la décima es la búsqueda de prestigio, la búsqueda del honor. ¿Cómo? A través de imponerse a los demás, llamándolos a combatir en el género de baile, de canto, de poesía, que practican y conocen. Y entonces ahí es donde se generan estos espacios que han solido ser muy famosos. Yo estoy dejando de contar aquí un montón de pequeñas anécdotas, ¿no es cierto?, o mitos que sobre estos enfrentamientos dieron lugar. El zapateo también. Y ustedes saben que el zapateo no es simplemente un juego, tiene reglas muy concretas. ¿Qué quiere decir? Esto ocurre sobre todo, los desafíos, en tiempos de fiesta. No en cualquier momento, sino en tiempos de fiesta. ¿Qué es lo que se regula? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se premia? ¿Quién lo hace mejor y más veces? Se valoran las pasadas, o sea, los pasos particulares de cada del zapateo. Por ejemplo, una que llamaban el reloj, que dar la vuelta, ¿no? Zapateando, o el otro que se llamaba de 7 a 4, ¿no? Presentación de nuevas pasadas que nunca habían aparecido antes y que había inventado el zapateador. Y luego está el aplauso del público. El público tomaba parte de manera importante y significativa, ¿no? Y había jueces, además. Y los jueces eran quienes finalmente decidían con su criterio quién había sido ganador, ¿no? Y eso es, pues, una gran cantidad de situaciones. Hay en el libro Erasmo y Anacón de Chancay una hermosa décima de pie forzado, en que se hace una descripción detallada de el zapateo, de un desafío del zapateo. Voy a solamente leer, y con dolor, voy a leer solamente el pie forzado, la cuarteta inicial. Apuesto hasta mi pellejo a las patas de mi tío, zapateador más complejo, más completo, desde Bosa a Chancaillo. Y cuenta cómo su tío Aguilar, ¿cierto?, se enfrentó a un manco que llegó a Ucayama, ¿no?, que sabía de 1000 pasos y era acróbata de fama, ¿no? Y se enfrentaron, y se pelearon, y mientras el manco hacía sus acrobacias, el tío Aguilar lo miraba y luego le hizo unas pasadas que terminó destrozando al manco, ¿no? Y entonces termina la décima diciendo: en hombros salió mi tío y no contento con eso, se lo llevaron en peso de Bosa a Chancaillo. Miren ustedes, una vez más, el triunfo del arte, ¿no es cierto?, es lo que resuelve el conflicto. Tenemos también las comunales, que son las cuartetas octosílabas que se cantan en Piura, originaria probablemente de Morropón, ¿no?, aunque ya hay una pelea entre las diferentes ciudades piuranas sobre el origen. Lo importante del asunto es que son tocadas, ¿no?, cantadas y acompañadas de guitarra o de arpa, y son también, buena parte de ellas, aunque tienen temas de todo tipo, ¿no?, son también de desafío. Y
los mitos fundacionales, ahí está el Matalaché, el mito inventado por Enrique López Almújar en su novela, ¿no? Pero además, aquí nos encontramos con una situación, a falta de mito, inventémoslo mediante una novela, ¿no? Y es sumamente interesante porque hay en Piura mucha convicción de que eso existió realmente, ¿no? Son las coplas de Cumanana muy importantes en la identidad y han corrido a Lambayeque, a Chiclayo, Saña en particular, ¿no? Y en Lambayeque hoy hay un movimiento de cumananeros sumamente importante. Tienen este elemento de pelea, ¿no? Muy acendrado. Yo quisiera mencionarles que hay un CD de una ONG grabada hace muchos años atrás que se llamaba Taki Ninchik, que se llama Nuestro Canto en Chile. La grabación es de una cumanana de Piura, ¿no? Que enfrenta una pelea de esposo y esposa. Entonces la mujer empieza diciendo, recuerda cuando pusiste tus manos sobre las mías y llorando decía que nunca me olvidaría. El varón contesta, así fue el juramento que nos hicimos los dos, lo hicimos ante Dios, qué feliz ese momento. La mujer dice, el tiempo y el desengaño salieron al campo un día, que más pudo el interés que el amor que me tenía. Me está hincando, ¿cierto? Y el varón consiste, eres mimoso él, eres la flor más querida por quien debo padecer. Te quiero más que a mi vida, más no te puedo querer. La mujer le dice, adiós mi lindo Alilí, porque suspirando viva y porque me ves cautiva no haces aprecio de mí. El hombre dice, me dices que ya te vas, qué fatal es mi destino. Puede ser que mis suspiros, Casiana, te regresen del camino. Y sigue, ¿no? Lo interesante de este asunto es que no solamente es una maravillosa poesía que se está haciendo, ¿no? Sino que es la voz de la mujer. Es la voz de la mujer que empieza a aparecer en los desafíos. Última nota sobre la cumanana. La cumanana se canta también no solo como desafío y no solo como reto uno a otro, sino también como verso, poema individual. Tengo 37 minutos. ¿Es posible que me tome 5 más? ¿Hay alguien que me pueda contestar? No hay problema, doctor. Siga. Sí, ok. Bacán. Nos falta el amor fino y la marinera. El amor fino es un género también de origen afroperuano, ¿no? Basado en cuartetas octosílabas, ¿no es cierto? Que son las primeras de marinera, ¿no? Las décimas de pie forzado, el pie de las décimas de pie forzado, y otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con el amor fino es que el amor fino tiene varios sentidos. En la poesía renacentista se habla del amor fino para expresar el amor puro, ¿no? Que tenían los poetas, los trovadores y los caballeros, ¿no? Andantes, ¿no? El amor fino era así, realmente fino, la calidad de amor puro, devoto e incontrastable. Pero también es una danza ecuatoriana, es un baile ecuatoriano, hay un baile que se llama amor fino, ¿no? Y curioso, uno de los amor finos se llama ¿cómo es? Alza que te dijeron o algo así, que es una expresión que también se canta en Zamacueca, ¿ya? Hay registros de Zamacueca, alza que te han visto, ¿ya? Bueno, también es un baile ecuatoriano, pero también es una canción muy romántica, muy pausada, muy rítmica, muy hermosa, ¿no es cierto?, que ha recogido Rosa Mercedes Ayarza de Morales y que ha sido editada por varios cantores, ¿no? Los Morochucos, creo que la orquesta de Manolo Ábalos también, ¿no? Curiosamente, ¿no?
El cuarto sentido de amor fino es esta pelea de desafío, ¿no?, que surge en Malambo, ¿no? La hipótesis más verosímil es que haya sido este grupo de decimistas y cantores de marinera que se llamaron los 12 pares de Francia, que algún día tendremos que hablar de ellos más largo, pero yo estoy convencido de que es por ahí donde debe haber habido esta transformación, porque transformaron esta danza señorial en un debate de pelea. Augusto Asquez, que era sobrino de Mateo Sancho de Ávila, dice que ¿cómo era el amor fino? ¿Cómo se significaba? ¿Cuál era la performance del amor fino? Se arma una rueda de 8 cantores con un guitarrista al centro. Los participantes empiezan a cantar uno a uno coplas octosílabas que toman prestado de la marinera o son improvisados y que siempre golpean al otro, ¿no? Todo va muy bien mientras no se repite ninguna copla. En el momento que se repite una copla, sale el que repitió la copla o no pudo seguir el canto, ¿no? Y así se sigue por varias obras, ¿no? Varias horas, perdón, mientras el calor y la intensidad del insulto iba creciendo, ¿no? Finalmente, ¿no? Quedaba uno que era el ganador. Yo quisiera mencionar sobre qué se pelea en el amor. Una vez más, el honor y el prestigio. Y por eso es que no cualquiera cantaba amor fino, ¿no? Es el ámbito de los elegidos. Muy, muy serio era admitir en los 12 pares de Francia a alguien que cantara amor fino, participara del amor fino. ¿Cuáles eran las reglas, no? Perdón, ¿qué cosa era lo que se valoraba? El canto, la capacidad de improvisación, la memoria para recordar coplas, la capacidad para mantener los temas, ¿no? O sea, los temas que fueran asociados el uno al otro, y la intensidad y el impacto del agravio, ¿no? En un programa de 1979 que presentó el doctor José Durán Flores, que se llamó El Señor de la Jarana, que fue un homenaje a Augusto Asquez Villanueva, ¿no? Se presentó un amor fino cantado por Augusto Asquez, Luciano Guambachano y Augusto González, un cantor que llamaban el Curita. Yo lo tengo acá, ¿no?, marcado. Me encantaría poder cantarlo todo, pero en fin, ¿no? Cosas maravillosas, ¿no? Que no voy a... pero yo les recomiendo que entren a YouTube y busquen Amor Fino José Durán o Amor Fino El Señor de la Jarana, y va a salir ahí. Lo último que quiero mencionarles es sobre la marinera limeña. No hay mucho tiempo para hablar y no quiero decir muchas cosas más, pero simplemente quiero referirme a algunas de las reglas más importantes de la marinera. Primero, la observancia de las reglas de la métrica poética, los tonos del canto, mayor, menor, el alcance del registro de la voz. Los cantores privilegiados son los que hacen el piteo, los que cantan en el tono más alto. Que las coplas, y esa es una costumbre que se ha olvidado, que las coplas sean seriadas temáticamente, o sea, que a una primera de jarana que pone un cantor que le responde otro, debe tener algún tipo de asociación con el tema primero, y así con el tema tercero, de la tercera copla. Una vez más la tengo acá, pero nos falta el tiempo. Yo quisiera recomendarles, sin embargo, quienes tengan interés en mirar cómo se canta la marinera realmente, la marinera limeña tradicional. Hay dos discos extraordinarios. Uno es La marinera limeña es así, ¿no? El otro es Los cuatro haces de la jarana, que
lamentablemente no se editó aquí en el Perú por diversas razones y está editado en Inglaterra. Lo importante, para finalizar casi esto, es que las reglas de la marinera fueron posteriores a determinado momento. Al parecer la zamacueca no tenía tanta complicación como la que tiene hoy día, complicación entre comillas, como la que tiene hoy día la marinera, que es primera, segunda, tercera, ¿no? Resbalosa y luego llamada de fugas, ¿no? Y cada parte la marinera con su cierre y la resbalosa también y las fugas también, y ahí hay todo un mundo de competencia muy especial, ¿no? Estas reglas se produjeron en el periodo que va de 1870 a 1911, que es cuando tenemos el testimonio de Montes y Manrique con sus grabaciones. Ya ahí las marineras tienen resbalosas y fugas. Yo estoy tratando de hacer una especie de tracking del proceso de cómo cambiar las marineras, cómo adquirió una serie de reglas que no tenía. Quiero terminar diciendo que leyendo algunas conclusiones que me parece por lo menos provisorias y que nos han dado algunos resultados aquí. En primer lugar, el enfoque de géneros de desafío como eje analítico permite encontrar una serie de relaciones entre géneros que explican algunos aspectos de su desarrollo, su compleja poesía y musicalidad y su función social más allá de lo artístico. En segundo lugar, contra lo que pudiera pensarse, en el Perú tenemos una gran cantidad de géneros de desafío. En esta conferencia hemos explorado algunos a partir de los datos que hemos podido recoger y las preguntas que ahora podemos plantearnos para la agenda de la investigación. En tercer lugar, un componente clave y omnipresente en los géneros de desafío que hemos recogido en la comunidad afroperuana. Nos queda muchísimo por investigar sobre su rol y sus capacidades desplegadas en la producción de estos géneros. La evidencia es de que los géneros de desafío no solo implican la agresión y el agravio, sino que también tienen una función social de sanación, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la Cumanana, que terminan de nuevo juntos. Hay mucho por investigar sobre el impacto, y eso es bien importante, el impacto de la distinción que hace Ricardo Palma de la Zamacueca en la segunda mitad del siglo XIX, que clasifica los dibujos de Pancho Fierro como marinera borrascosa, ¿no? La de los populares, y marinera decente, la de los no populares, ¿no? Creo que me da la impresión que eso ha tenido un impacto muy fuerte a lo largo del desarrollo de esos géneros de desafío y en particular de la marinera. Creo que es posible hablar de la existencia de un patrimonio poético popular compartido activamente por la comunidad afroperuana. Es decir, tenemos un bolsón, por decir así, un bolsón enorme donde están coplas de diversos tipos, ¿no? Que son recogidas. Finalmente, decir que un instrumento que me permitió construir este argumento ha sido la recopilación de copla de marinera, que me permitió encontrar el uso común de coplas entre los diversos géneros. Finalmente, este trabajo es complemento de muchos otros. De los modernos, el extraordinario libro de William Tompkins, así como los trabajos de Rodrigo Chocano, José Antonio Vidrens y otros. Y sobre todo, ha contado con el aporte, desde que lo conocí y tras su fallecimiento, de José Durán, que fue para mí un gran maestro, ¿no? Lo poco que nos conocimos, y de su sobrino, Guillermo Durán, que ha sabido y podido conservar mucha de la documentación y conocimientos hoy día inencontrables
y que ha sido no solo un maestro para mí, sino que también ha tenido la generosidad de compartirla conmigo. Les pido mil disculpas por el tiempo, pero he tratado de correr y espero que no entremos en desafíos. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Hay un par de preguntas que han aparecido. La primera es, ¿cuál será el futuro de la marinera de Lima y los otros géneros de desafío? ¿Puedo contestar muy brevemente? ¿Sí? ¿O esperamos otra? No, contesta de una vez. Yo tengo la impresión que la marinera limeña ha tenido una época de auge mientras los cantores tradicionales seguían las pautas de la tradición y de las reglas, etc. Hay un problema de la industria del disco, que creo que empieza a producir discos, grabaciones de marineras limeñas, en la que se deja de lado toda una serie de reglas que antes eran inviolables, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy importante es que simplemente las coplas ya no son seriadas. Si uno ve, y por eso recomendé los dos discos, La Marinera Limeña es así, y Cuatro Haces de la Jarana, si uno lee los textos de las coplas, va a ver que el tema de la primera copla, ¿no?, es seguido por el tema de la segunda y ahí la tercera, ¿no? Entonces hay una regla que se observa en muchas de las marineras que hemos visto en la grabación y en prestaciones teatrales, musicales, fiestas, ¿no es cierto? Ya está, varias de las reglas, entre ellas la de la copla seriada, se ha dejado totalmente de lado, ¿no? Ha habido en los 70 una explosión de lo afroperuano, ¿no? Recuerden, en esa época sale Perú Negro, estaba ya Nicomé de Santa Cruz asentado, el Conjunto Nacional de Folclor, había pasado en los años 50, 60, la presentación del grupo que organizó Pepe Durán, ¿no? Y hay todo un movimiento importante en torno de la recuperación de la marinera y de la música afroperuana, ¿no? Esta época en que acaba de caer, y hay hoy día algunas peñas muy significativas, muy importantes, y grupos. Por ejemplo, el más importante de ellos, la Catedral del Criollismo, ¿no?, que creó y organizó Wendo Salgado, un gran guitarrista y discípulo directo de Augusto Vázquez, ¿no? La Peña Don Porfirio, la Peña ¿cómo se llama esta? De Barranco, de la Oficina, ¿no? Y otras peñas donde se busca mantener y cultivar esa marinera tradicional. Entonces todo depende de mucho. Creo que mi trabajo busca también aportar un poco a eso para estimular y reconocer el enorme valor artístico, poético y musical que tiene, y no nos quedemos simplemente con los concursitos de baile, ¿no?, que a mi juicio es lo menos importante, y ojo, creo que lo más artificial de la marinera limeña y también de la Trujillana. Sí. Ya, hay una segunda pregunta que yo creo que la podemos juntar con la tercera, que nos habla de cuál ha sido el papel de Nicomé de Santa Cruz. ¿Qué cosa ha cambiado? La estructura de las coplas, en general de la marinera, ¿son diferentes antes o ahora? Ya, yo lo que quiero decir ahí es, son dos partes tiene esa pregunta, pero primero, el único testimonio musical que tenemos de cómo era la música de la marinera o de la zamacueca, ¿no?, son la transcripción a piano que hace Claudio Rebagliati,
¿no? De 13 zamacuecas, ¿no? Perdón, de 13, pero 9 son zamacuecas limeñas y otras son un par de aires chilenos y algo más. Y efectivamente cuadra con la estructura de primera, segunda, tercera, ¿no? Pero ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba. Paralelo a esto, ¿no? En la literatura costumbrista y testimonial y de viajeros, tenemos un montón de coplas, una enorme cantidad de coplas que hasta el día de hoy se cantan, ¿no? Y provienen desde esa época. Estoy refiriéndome desde el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Con los viajeros. ¿Qué pasa después? Como decía hace un rato, entre el año 1870, las zamacuecas de esa época, y lo que es las grabaciones de 1911 de Montes y Manrique, que tienen, creo que como 20 marineras, algo así, ¿no? Hay cambios importantes, aparece la resbalosa, aparecen las fugas, ¿no? Entonces, eso es un cambio muy importante. La cuestión es, ¿dónde se realizó ese cambio? ¿Qué fue lo que cambió? Le puso un agregado de un texto que ya no era, no, era versificación libre. Y ya no eran cuartetas octosílabas que expresaba cada una un tipo de sentimiento, sino era la narración de el tranvía en Lima, ¿no? De los perros rabiosos, ¿no? En Lima metan los perros, ¿no? La protesta contra la luz eléctrica, ¿no? Toda una serie de temas de crónicas urbanas, casi, ¿no? Que es una nueva cosa, y eso se adosa junto a la marinera de 3, ¿no? Y después vienen las fugas. Eso no estaba antes de, de la guerra con Chile, por decir así, ¿no? Entonces, y no nos olvidemos, en la cueca chilena no hay resbalosa, no hay resbalosa, ¿no? Y más bien la resbalosa o resfalosa en Chile, ¿no? Es una danza aparte, con hermosa música y también con coplas, cuartetas, octosílabas y seguidillas, ¿ya? Pero no es parte de la cueca, ¿no? Entonces ahí hay diferencias que han sido marcadas por esta transformación que yo tengo la hipótesis que no ha ocurrido entre quienes producían la marinera decente, sino quienes producían la marinera borrascosa. Me refiero a los sectores populares afroperuanos y no creo estar muy lejano de la respuesta sin aventuro, que ahí tuvieron que metieron también la mano, la guitarra y el cajón, ¿no? Y la garganta, los 12 pares de Francia de Malambo, ¿no? El papel de Nicomedes, pasando al otro tema, ha sido bien importante, porque Nicomedes Santa Cruz no solamente tenía un proyecto de recuperación y generación de música afroperuana, ¿no? Sino que fue uno de los primeros en grabar, ¿no? La marinera tradicional, ¿no? Desde Cumanana, ¿no? Hasta Socavón, que hay toda una punta de años, ¿no es cierto? Nicomedes fue fiel, ¿no? Y trató de conseguir a grandes cantores, no a cualquier cantor de voz comercial, de voz muy bonita, de muchas grabaciones, sino de auténticos cantores como los Vázquez, ¿no? Entonces, el papel de Nicomedes fue muy importante, ¿no? En materia de marinera limeña, yo creo que fue uno que mantuvieron el pendón en esos años, ¿no? Y sus grabaciones de marinera fueron siempre, desde las primeras, donde grabó inclusive Ascuez, Augusto Ascuez con Luciano Bombachano, los hermanos Ascuez y Luciano Bombachano, si no me equivoco, ¿no? Y su papel en materia de marinera limeña fue muy importante, igual con la recuperación, el relanzamiento de las décimas y de la música afroperuana, ¿no? Entonces ahí yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Sin embargo, creo que el valor de Nicomedes no puede
sobreponerse al de otros que no llegaron a tener una relevancia tan importante, ¿no? Me refiero a Porfirio Vázquez, me refiero a Augusto Vázquez, me refiero a otros, ¿no? Que también, a los mismos 12 pares de Francia, Mateo Sancho Dávila, padre de Bartola, ¿no? La gran bailarina. Entonces, ellos son opacados, ¿no? Y entonces eso no es un problema de Nicomedes, es un problema nuestro, ¿no? Que nos falta conocer quiénes han sido los fundadores de nuestra música. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, Lucho. Verdaderamente hemos encontrado un universo completamente distinto que no conocíamos y te estamos muy agradecidos. Yo estoy agradecido a ustedes la oportunidad de hacerlo aquí, especialmente como lideresa de nuestro grupo de tradición oral, y seguiremos adelante en la pelea. Gracias. Muchas gracias al doctor Luis Chirinos y a la doctora Milena Cáceres por la conferencia que hoy nos han regalado. Esperamos poder seguir contando con su valiosa participación en futuros eventos. Y a todos los que nos han acompañado desde la sala Zoom y desde Facebook Live, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales del Instituto Ribagüero, ya sea en Facebook y en Instagram, así como también visitar nuestra página web para mantenerse al tanto de nuestras próximas actividades. Muchas gracias y buenas noches.